Poner para... Ok, a ver. El día de hoy vamos a continuar con las clases, con los temas que venimos tocando. El tema que vamos a ver hoy día y el tema que vamos a tratar es en relación, bueno, para hacer un vistazo rápido de lo que hemos venido haciendo, ¿ya? Hemos venido viendo una definición inicialmente, una introducción y definiciones de la teoría de la educación. Luego lo que hemos visto es cómo es que se ha dado este proceso de hominización y humanización en la humanidad, en este transcurso y en como presencia del ser humano en el mundo. Qué características tenían, qué cambios se dieron, ¿no? Qué transformaciones y qué aspectos evolutivos contribuyeron a que se dé el proceso de hominización y humanización. Y lo hemos vinculado también con la educación. Luego hemos pasado a otro tema relacionado al desarrollo del hombre ya en una transformación, transformando el entorno, la naturaleza y generando ya la civilización, ¿no? El nacimiento de una civilización con otras características, ¿no? Con un orden social un poquito más complejo, con el nacimiento del sistema político, con el nacimiento del sistema económico, con el nacimiento de un sistema educativo, y en una edad antigua, ¿no? Históricamente denominada edad antigua, y de eso vimos dos referencias, ¿no? Dos culturas, ¿no? Que fue la cultura hebrea y la cultura griega, ¿no? Eh, y bueno, hemos hecho hasta ahora eso, ¿no? Lo que ahora vamos a hacer es, si bien hemos visto y venimos revisando este desarrollo histórico, este desarrollo histórico que se da en el ser humano, lo que vamos a hacer ahora es también revisar qué pasaba en esta parte del mundo, ¿no? Porque lo que hemos visto es un poco de la edad antigua, es lo que ha pasado en Europa o en Asia, ¿no? En parte de Asia, en parte de Europa. Lo que vamos a ver ahora es qué pasó con la educación acá, en esta parte del mundo, ¿no? Y por lo tanto vamos a hablar acerca de la educación en el Tahuantinsuyo, ¿ya? Vamos a hablar de la educación en el Tahuantinsuyo, qué estructura social tenía, qué aspectos económicos se daban, qué elementos participaban de la educación en el Tahuantinsuyo y, y de qué manera se plasmaba, ¿no? Las preguntas que por ahí puedo soltar es, ¿todos recibían educación en el Tahuantinsuyo? ¿O había una educación diferente para varones, una educación diferente para mujeres? ¿Qué aspectos se tomaban en cuenta en este tipo de educación, ¿no? Era parecida a la sociedad hebrea, que era bastante teocrática, o de repente era parecida a la cultura espartana, donde se priorizaba la fortaleza y fuerza física para formar guerreros, o de repente priorizaba el aspecto más racional, más pensante del ser humano. O sea, ¿cómo se daba en el Tahuantinsuyo la educación, ¿no? ¿Qué elementos priorizaban? Y la educación era para todos por igual, había diferencia de clases sociales, diferencia de género en cuanto a la educación. O sea, son preguntas que por ahí vamos a irlo dilucidando en la clase de hoy y vamos a ir comprendiendo y entendiendo y enterándonos de más o menos cómo se suscitaba la educación en esa etapa, en esta cultura, ¿no? En la cultura más cercana a nosotros, que es la cultura incaica. Entonces, vamos a ir revisándolo y vamos a comenzar con a manera de ir conociendo el panorama general de lo que significa
el Tahuantinsuyo o el incanato, con un pequeño video que nos va a ilustrar algunos aspectos del Tahuantinsuyo de los incas. A ver, ¿dónde está el pequeño video? Acá está. Entonces les voy a pedir que prestemos atención. Y lo que voy a hacer es, también en este momento voy a compartir el video en el grupo de WhatsApp por si tienen algunos inconvenientes para verlo por este medio, por el Zoom, ¿ya? ¿Dónde están? Ya, lo acabo de compartir en el grupo de WhatsApp. Y también lo vemos por acá. Ok. A ver. Ok, entonces, prestemos atención, por favor. Fueron llamados el pueblo del sol, y se dice que su imperio fue el más grande del Nuevo Mundo. En una canción de Lelutier, los incas hablaban de sí mismos. Somos los incas, somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables. Abominamos de incautos e incapaces, pero nuestras canciones son todas incantables. Pero realmente, ¿quiénes fueron los incas? Cuando se encontraron con los españoles, a pesar de ser una civilización joven que inició su expansión en 1438, el imperio tenía 12 millones de habitantes y cubría casi 2 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo territorios de lo que ahora son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. No tenían el concepto de imperio y le llamaban a su estado Tahuantinsuyo, las 4 regiones. La capital era Cusco y su gobernante era llamado el Inca, a quien se consideraba descendiente directo de Inti, dios del sol. La leyenda cuenta que el sol mismo mandó a su hijo Zapa Inca y a su esposa a fundar Cusco. Eran un pueblo muy organizado. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. Había una clase noble y la mayor parte del pueblo estaba formada por grupos de familias llamados Ayllu, que tenían bajo su custodia extensiones de tierra y oficios especializados. Se sabe que los productos del trabajo se entregaban al gobierno, quien después los repartía a todo el pueblo. Por eso, aunque los nobles vivían con más lujos, en el imperio no existía el comercio, ni el dinero, ni el desempleo. Cuando un joven llegaba a la edad adulta, debía servir en el ejército. Así se creó un ejército formidable. La organización social era tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios reinos vecinos de unirse al imperio a cambio de enseñarles cómo aplicar el sistema en sus territorios. Y a quienes no convencían, bueno, para eso estaba su ejército. Los incas practicaban el cultivo por terrazas de papa, maíz y calabaza, la crianza de alpacas y llamas, como la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos. ¡Llamas a mí! No, ¿verdad? Y aunque no trabajaban ni el acero ni el hierro, eran expertos en los textiles que usaban para tejer ropa, armaduras, barcas y cuentas. El oro lo usaban para adornar sus templos y realizar maravillosas artesanías. Lástima que los españoles fundieran muchos de estos trabajos para hacer monedas. Para los incas, la muerte no era más que un pasaje a la siguiente vida, en la que todos aquellos que se adhirieran al código moral inca, no robes, no mientas y no seas flojo, llegarían a vivir en un paraíso bajo el calor del sol. Conservaban las momias de sus gobernantes fallecidos y sus sucesores les tenían gran respeto y hasta les pedían consejo. Practicaban la modificación corporal. Era común colgarse objetos en los lóbulos de las orejas haciendo llegar estos hasta los hombros. Por eso, los españoles en un principio les llamaron orejones. Además, sujetaban el cráneo de los niños para lograr que se les alargara. Aparentemente no tenían escritura, por lo que todo su conocimiento era transmitido por tradición oral. Lo que sí tenían era quipús, un complejo sistema de cuerdas anudadas con las que llevaban cuentas y registros. También puede ser que sirviera para contar historias, pero nadie sabe con certeza cómo. Lo cierto es que los mensajeros llamados chasqui las llevaban como se llevan cartas.
Los incas eran increíbles constructores. Hicieron excelentes caminos para unir su imperio, como el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco con Quito. Como había constantes terremotos, sus edificios estaban hechos por piedras labradas que encajaban perfectamente, por lo que no puedes meter un cuchillo entre dos. Otra ciudad importante fue Machu Picchu, tan aislada que no se descubrió sino hasta principios de 1900. Se cree que era donde el Inca se iba de vacaciones. Cuando el conquistador Francisco Pizarro se topó con este maravilloso pueblo por 1526, fue a pedirle permiso a la reina para conquistarlo. Y vive pompa y boato como non bien cortes nuestras, sacerdotes, oficiantes, nobles jefes, consejeros. Y vive 3000 guerreros que de poder daban muestra, esclavos y servidores, y como 10.000 extras. De regreso, en 1532, se encontró con un pueblo dividido por la guerra civil entre los sucesores del Inca, los hermanos Huáscar y Atahualpa, aliándose con los pueblos conquistados, y gracias a la viruela, la Tierra del Oro cayó bajo el dominio de Pizarro. Además de su arquitectura, los incas nos dejaron en su idioma, el quechua, palabras que usamos hasta ahora, como lancha, choclo, cancha, carpa, papa y puma. Su historia está llena de caudillos, como el último gobernante inca, Túpac Amaru, de quien tomó su nombre un revolucionario peruano que a su vez inspiró el nombre del célebre rapero Tupac Shakur. Curiosamente, si te gustó... Ok, entonces ese video nos grafica un poco, cómo era o nos da información de cómo era el Tahuantinsuyo, la historia de los incas, qué territorios abarcaban, qué características tenían, cosa que de repente para nosotros es ya más conocido, ¿no? Más familiar porque es la historia de nuestro país, ¿no? La historia de nuestra región, del lugar donde vivimos y todo ello, ¿no? Con algunos datos que probablemente ya se conoce, ¿no? Y con algunos datos extras que de repente uno no conoce y se termina enterando un poco más. Pero a nosotros lo que nos interesa es ir avanzando en relación en relación a qué es lo que ocurre con la educación, qué es lo que pasa con el sistema educativo, con la educación en general, ¿no? A ver, ¿qué hice? No sé qué hice. Ya, ok, ahora sí. En... Ah, ya, entonces les decía, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es un poco ver el aspecto más visto desde la educación, ¿no? ¿Qué ocurría con la educación en el incanato, en el Tahuantinsuyo, ¿no? O en el imperio incaico, ¿no? Como se desee llamar y guste llamar, ¿no? Entonces, en el video, uno de los primeros elementos que nos muestra, bueno, para comentarles el propósito de la clase, ¿no? Es aprender sobre los aspectos más relevantes de la educación en el incanato y esta partecita lo vamos a obviar, ¿ya? Y durante la etapa colonial, no, vamos a ver solamente el incanato, ¿ya? Por ahí se me fue. Y por ejemplo, nosotros vamos a ir conociendo, y ya el video ya nos ha mostrado, de que el Tahuantinsuyo, ¿no? O el Imperio Incaico, en su época de mayor apogeo, tuvo una dimensión bastante extensa, ¿no? Por que abarcó varios países, ¿no? Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? Llegó hasta Colombia. Y bueno, pero no en todo su proceso de existencia fue de esta manera, ¿no? Surgió de los valles de lo que hoy día conocemos como el Cusco, ¿no? La ciudad, por eso se le llama la ciudad imperial, ¿no? Y tuvo su máximo esplendor con un inca principalmente, ¿no? Su máxima expansión lo desarrolló un inca llamado Pachacute, ¿no?
Y luego por algunas generaciones también estuvo con estas dimensiones, ¿no? Luego ocurrió la conquista de los españoles y bueno, tomó otros rumbos, ¿no? Pero vamos a ir conociendo algunas características, ¿no? Algunas características principales es que el Tahuantinsuyo en general se dividió en 4 suyos, ¿no? Y que lo denominaron de esta manera, ¿no? Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo, ¿no? Acá está un poquito la leyenda para que nos podamos ubicar. Y en el medio de todo, todo partía o todo se dividía, como punto de intersección tenía la ciudad del Cusco, ¿no? Era como la capital de todo, ¿no? Y de acá partía todo, ¿no? Y el Inca gobernaba básicamente estando en esta ciudad. Eh, Luego, para hablar un poquito de la organización social, eh, estaba conformado por estos elementos, ¿no? Estaba conformado por el Inca, que era el gobernante, había una nobleza, ¿no? Que era que el Inca estaba rodeado de esta nobleza, ¿no? El Inca es la máxima autoridad, ¿no? Y como tradición o cosmovisión o referencia tenían que él era hijo de el sol, el dios sol, ¿no? Entonces era un representante de la divinidad, ¿no? Y así se entendía en ese momento, ¿no? Y había una nobleza, ¿no? Una nobleza llamada de sangre, que eran los más cercanos al Inca, ¿no? Que era parte de la familia o descendientes directos del Inca, y una nobleza de privilegio, ¿no? Que generalmente tenían que ver con los sacerdotes, ¿no? Las personas que rodeaban al Inca y a su familia, y hasta de repente algunos personajes del ejército, ¿no? Y luego estaba el pueblo, la población que eran denominados Caturrunas, Yanaconas y Mitimaes, ¿no? Dentro de esta organización social, les mencionaba, ¿no? Que había una nobleza de sangre, que era básicamente la familia del Inca, ¿no? Que era básicamente la familia del Inca y que que eran considerados de la nobleza, pero directamente relacionados al Inca, por eso se denominaban nobleza de sangre. Después había la nobleza de privilegio, que también les mencionaba que eran parte de los sacerdotes, jefes militares y allegados o relacionados directamente con el Inca, ¿no? Y ellos eran quienes dirigían, pues, ¿no? A todo el imperio, ¿no? Ellos eran los que dirigían. A la esposa del Inca se le denominaba Coya, y bueno, era a veces elegida en una serie de consortes que tenían ahí, ¿no? O a veces también era elegida dentro de las hermanas del Inca, ¿no? Luego estaba el pueblo, ¿no? Que eran los Jaturrunas, que era, bueno, básicamente el pueblo, ¿no? El pueblo del imperio, los mitimaes, que eran personas que venían de otras poblaciones y que los llevaban, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta si ustedes se dan cuenta del mapa, ustedes se darán cuenta que parte de la selva no era parte del imperio incaico. La selva era muy poco explorada por el imperio incaico, ¿no? Sin embargo, tenían a veces algunas incursiones por la selva o cuando conquistaban ciertos pueblos, llevaban algunos pobladores de pueblos conquistados y y bueno, y formaban parte de la población, ¿no? De la población en general. Por ejemplo, ¿no? El Tahuantinsuyo recibe mucha influencia de otras culturas, de las culturas preincaicas, ¿no? Como la cultura chavín. Si uno visita la cultura chavín o los vestigios o restos arqueológicos de la cultura chavín, también hay construcciones en piedra, ¿no? Sus palacios, muy parecidos a lo que hacían
en el Imperio Incaico. Lo que se dice es que el Imperio Incaico, o sea, es como que toma lo mejor o rescata lo mejor de las culturas preincas para justamente mejorarlo, ¿no? O algo así, ¿no? Por ejemplo, en el video veíamos que los incas hacían algunas modificaciones craneanas, ¿no? Y estas modificaciones craneanas también se daba en la cultura Paracas y en la cultura Nazca. En la cultura Nazca trabajan mucho, por ejemplo, sus restos textiles, ¿no? Son muy valorados, ¿no? Y eso también lo rescata el Imperio Incaico, ¿no? La forma de trabajar el oro, por ejemplo, para hacer como para hacer adornos, vasijas, etcétera, por ejemplo, lo pueden estar rescatando de la cultura chimú, ¿no? Y de otras culturas, ¿no? Lo mismo con el sistema, no el sistema de andenerías, ¿no? No sé si el sistema de andenerías, pero sí esta forma de valorar la agricultura lo rescatan también y parte de la construcción, de cómo se hace construcción, también rescatan de la cultura tiahuanaco. Es decir, que son, a ver, otra vez nos vamos a ubicar en el mapa, que son pueblos que están ubicados en el territorio, dentro de lo que es ahora llamado el territorio de Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, si por acá está la cultura chavín, la cultura chimú, es conquistado esa parte y ellos rescatan lo mejor de esto para probablemente mejorarlo o seguir trabajando en esos elementos donde cada cultura preinca destacaba, ¿no? Entonces, un poco ello, ¿no? Y la otra parte de la población que era denominado yanaconas, que son los prisioneros de guerra, ¿no? Entonces, a algunos prisioneros les perdonaban la vida para que puedan trabajar para el Inca, ¿no? Recuerden que el imperio incaico nació en esta parte denominado Cusco, pero se extendió y para extenderse tienes dos formas, ¿no? O sea, o convences a otros pueblos que se te unan, ¿no? A tu imperio, y si no los llegas a convencer, bueno, los invades, ¿no? Los invades, usas la fuerza, ¿no? Para invadirlo. Y es de esa manera que todo imperio, todo reino, se va a, se va a expandir, ¿no? No necesariamente es una expansión en base a términos de paz o términos pacíficos, ¿no? Entonces, todo imperio se desarrolla de esa manera, ¿no? Y había pueblos que aceptaban pacíficamente, o sea, entre comillas pacíficamente, ¿no? Porque te pueden decir, bueno, o te unes a mí o te conquisto con todo mi imperio y arraso con todo, ¿no? Entonces, si eres un pueblo pequeño, dices, bueno, sí, mejor me uno a ti, ¿no? Entonces, un poco de esa manera. ¿Cómo, cómo se daba la religión? Bueno, en términos religiosos, el Tahuantinsuyo era un imperio politeísta, ¿no? Que adoraban a muchos dioses, pero tenían un dios principal, ¿no? Y el dios era el dios Sol, o el dios Inti, ¿no? Como se le llamaba. Entonces, esto es bastante parecido a lo que pasaba, por ejemplo, en Grecia, ¿no? En Grecia era una población muy politeísta, ¿no? Una cultura muy politeísta, pero había como un dios principal del cual surgía todo, ¿no? Que era Zeus, ¿no? Y bueno, de ahí había otro tipo de dioses, ¿no? Y en otras culturas también, ¿no? En la cultura egipcia, en la cultura hindú también hay un poco esta forma de concebir la religión, la vida o la espiritualidad, ¿no? Por si se quiere relacionar con ello. De muchos dioses, pero con una deidad principal. Entonces, eso también ocurría en el incanato, ¿no? Ahora, ¿por qué muchos dioses? Porque
cuando un pueblo conquista a otro pueblo, generalmente impone sus ideas, sus creencias, sus costumbres, sus formas, ¿no? Pero también hay situaciones en las cuales no impone todo. Entonces, el Tahuantinsuyo un poco respetaba las creencias de los pueblos conquistados en temas de religión, pero siempre que tengan en cuenta que el máximo Dios es el Dios Inti, ¿no? El Dios Sol, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Entonces, cuando hay una conquista, cuando hay una conquista de un pueblo sobre otro, siempre hay este tema de imponer, ¿no? Si no, revisemos nada más la historia que nos tocó con la conquista española, ¿no? Que impusieron el cristianismo o el catolicismo, ¿no? Y luego, en economía, ¿cómo era, en qué se basaba, cómo era su economía? Bueno, su economía era basada básicamente en la agricultura, en la textilería, en la ganadería, en el comercio, pero no en el comercio que nosotros podamos entender esta palabra como hoy en día lo entendemos. O sea, no es un intercambio monetario, ¿no? O sea, porque no la había, ¿no? Sino en el comercio básicamente en relación a un trueque, ¿no? O sea, que no se daba mucho porque el Estado proveía de todo, ¿no? O sea, el imperio proveía de todo, proveía de alimentos, proveía de bienes, proveía de viviendas, el Estado proveía de todo y había una forma de organizar, una forma de organización que se encargaba que todos trataran de tener todo, ¿no? Lo necesario para vivir, ¿no? O había una forma de organización social también a través de la mita, de la minca, ¿no? Que son formas de organización para, para como autosustentarse o una sustentación cooperativa también, o sea, ¿no? O sea, donde cooperaba la población para generar una tierra, una vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, tenía estos elementos. Entonces, eran buenos en textilería, en ganadería, en agricultura, ¿no? Y sobre eso se sustentaba la economía, ¿no? Bueno, eso por poner algunos ejemplos de cómo era el sistema, ¿no? Se podría hablar mucho más, muchísimo, muchísimo más. Si a alguien le interesa profundizar en estos temas, la sugerencia es que lean el libro de María Rostorowski, sobre el Imperio Tahuantinsuyo, ¿no? Que hace ese libro, hace muy, muy buena referencia de cómo, o sea, hace un estudio bastante profundo y la lectura de ese libro es bastante fácil, amena incluso, ¿no? Sencilla para ir entendiendo cómo era el mundo en el Tahuantinsuyo, ¿no? Y cómo surge este imperio. Así que si les interesa, pueden consultar a María Rostorowski, El Imperio Tahuantinsuyo. También, vamos a entrar entonces al tema al tema que nos corresponde, ¿no? Como educadores, ¿no? Al tema de la educación, ¿no? Y cómo se daba la educación, cómo se impartía, cómo existía, de qué manera se sucedía la educación en ese tiempo, ¿no? Bueno, tenía estas tres características, bueno, entre otras, ¿no? Pero las menciono así o les he citado acá, así, de esta manera, ¿no? Era clasista, ¿no? La educación era clasista. ¿Por qué era clasista? Porque para las clases dominantes, ¿no? La clase del Inca, de la nobleza, sí existía educación. Para el pueblo no existía educación, ¿no? No se daba una educación, ¿no? Entonces había esta diferencia de clases. Dependiendo a dónde pertenecías, ¿se te daba educación o no se te daba educación, ¿no? Por eso dice acá, era reservada solo para el Inca, su familia y la nobleza. Solamente ellos tenían, eran parte de un sistema educativo. Era moralista. ¿Por qué era moralista? Porque
eh, porque también tenía esta visión teocéntrica, ¿no? O sea, la cosmovisión andina, o sea, así se le llama, la cosmovisión andina, es decir, cómo veían o qué aspectos tomaban en cuenta o cómo visualizaban todo el mundo, cómo estaba creado todo, estaba influenciado por las divinidades, ¿no? Que ellos profesaban, y principalmente sobre el dios, la diosa luna, el dios sol, ¿no? Y ellos enmarcaban todo su mundo en relación a estas divinidades, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Eh, Estaba fundamentada en su cosmovisión, en la forma de ver el mundo, ¿no? Y era moralista también porque estaba fundamentada también en tres principios muy conocidos, ¿no? El Amasúa, Amaquea y Amayuy, ¿no? Esos tres principios estaban presentes en todo momento, sobre todo para la población, ¿no? ¿No ves que había un gobernante y había la élite, es decir, la nobleza, que tenían que tener al pueblo subyugado, al pueblo ahí tranquilo, al pueblo trabajando y haciendo cosas, pero para servir a la nobleza? Entonces, crearon o se implantó estos tres principios que regían todo el Tahuantinsuyo, pero fundamentalmente para la población, fundamentalmente para el pueblo. No seas ladrón, no seas ocioso y no seas mentiroso, ¿no? Y era moralista también porque quien no cumplía estos principios era castigado de manera drástica, ¿no? De manera drástica. Entonces, por eso es moralista, ¿no? Y era formal e informal por este término de clasista, ¿no? Porque la educación formal, es decir, había una educación ya sistematizada, ya creada, ya hecha, con determinados puntos, en determinadas edades, determinadas enseñanzas que se daban ya sistematizado, ¿no? Y a eso se le llamó la educación formal, que era netamente para los incas o para la nobleza. Y había una educación informal en el sentido de que no había educación, ¿no? Se daba porque se daba, o sea, se daba de manera espontánea y natural, ¿no? Se daba porque alguien te enseñaba, o sea, pasaba con una transmisión oral, básicamente, ¿no? Aunque toda la educación fue así, pero era una transmisión por experiencia, una transmisión oral. Si venías de una familia de orfebres, tú ibas a ser orfebre, pero ¿cómo se transmitía esa información? A través de la experiencia, ¿no? O sea, no había una formalidad, una sistematización, ¿no? Entonces se daba de manera natural y espontánea. Y esa era la educación básicamente que el pueblo compartía dentro de esta educación informal. Entonces, ¿cómo se daba la educación formal? A ver, ¿cómo se ejercía o cómo se establecía, ¿no? Para comenzar, había una diferencia, ¿no? En la educación formal, que no está, me parece que no lo he puesto por acá, ¿no? Pero igual se los voy a explicar, ¿no? Pero está en el texto, en la plataforma hay un texto que yo he colocado de material complementario que ahí indica un poco lo que les voy a comentar, me parece que no lo he puesto por acá, pero que es, así como era clasista la educación formal de los incas, o sea, había una diferencia de clases, también había una diferencia por géneros. Es decir, la educación formal estaba dirigida fundamentalmente para los varones. Las mujeres también recibían, pero de otra manera. Ahorita les voy a comentar cómo, y me parece que no lo he puesto por acá. No, no lo he puesto, ya, pero igual les voy a comentar. Había una educación formal que estaba a cargo fundamentalmente del Estado. Es decir, como les decía, el Estado proveía todo, ¿no? El imperio proveía todo. Entonces, el imperio proveía esta educación formal, ¿no? Esta educación formal que era netamente para la nobleza, ¿no? Y era bastante sistematizada, ¿no? Tenía una organización, un orden, una planificación, ¿no? Como dice acá, su enseñanza era netamente memorística, ¿no? Pasaba de una tradición oral a otra tradición oral, tenía una tradición oral netamente, pero era fundamentalmente memorística, ¿no? Se apelaba a la memoria, ¿no? Y duraba
4 años, ¿no? Duraba 4 años. Esta educación se da en un lugar denominado Yachaiguasi para los varones. Toda la explicación es para los varones, ¿ah? Para la educación para los varones. Se da una educación en la Casa del Saber o denominado Yachaiguasi, y los maestros eran llamados amautas, ¿no? Es decir, quienes daban el conocimiento, quienes daban la formación, eran denominados amautas. Es por eso que el premio, por ejemplo, que hace la derrama magisterial a los docentes que destacan en cada año, se le llama el premio Amauta, justamente por eso, ¿no? En honor a esto, o en referencia a esta denominación que se hacía de los docentes en el Tahuantinsuyo, ¿no? A los amautas, ¿no? Y a las mujeres se les educaba en un lugar llamado Ayahuasi, ¿no? Que era la casa de las escogidas para las mujeres. ¿Y qué ocurría? No, les cuento un poquito, ¿no? ¿Qué ocurría? A la edad aproximadamente de 5 o 6 años, se iban a las diferentes poblaciones, representantes del Estado, y escogían a las niñas que destacaban en fortaleza y fuerza física, ¿no? O sea, no es que tenían que ser fuertes, ¿no? No necesariamente, sino que estaban saludables, a eso me refiero, ¿no? Que estaban saludables y que destacaban por su belleza, ¿no? Entonces, las escogían y las llevaban a estos ayahuasis, ¿no? Las escogían y ahí las preparaban, o sea, o les enseñaban lo que en ese momento se entendía como que eran cosas para mujeres, ¿no? Es decir, hilado, tejido y otras cosas relacionadas al rol femenino que en ese momento se le asignaba, ¿no? A las mujeres, ¿no? Luego pasaba un tiempo ahí y más o menos a la edad de 12, 13 años, pasaban por un proceso. Ellos decidían si querían quedarse en Ayahuasí o si querían retornar, ¿no? Algunas retornaban a su pueblo, a sus hogares, y otras quedaban ahí, ¿no? Y las que quedaban eran como elegidas, ¿no? Eran como, por eso se llama la casa de las escogidas. Eran elegidas por miembros de la nobleza y hasta por el Inca para hacer sus concubinas, para ser sus esposas, ¿no? Y para ser madre de sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces eran elegidas de esta manera, ¿no? Tenían más o menos ese destino. Y había otro grupo que eran denominadas las vírgenes del sol. Ahorita el nombre en quechua no recuerdo, ¿no? Pero que ellas eran elegidas especialmente para el Inca y para las ceremonias, ¿no? Porque había ceremonias también de sacrificios, ¿no? Entonces, eran elegidas para estos eventos ceremoniales o para o también para el Inca, ¿no? Entonces, ese era un poco el destino que ahorita no me estoy tratando de acordarme el nombre en quechua que tienen, pero no me acuerdo ahorita. Entonces era el destino que tenían las mujeres. En cambio, en los varones no. Los varones era lo contrario. ¿Qué se les enseñaba? ¿Qué se les enseñaba, no? Se les enseñaba básicamente el quechua, ¿no? Se les enseñaba religión, o sea, su cosmovisión, ¿no? De cómo era la cosmovisión andina que se tenía. Se les enseñaba, por ejemplo, el manejo de los quipus, ¿no? Hace un momento veíamos en el video de que los quipus era una forma de llevar una contabilidad, ¿no? De algunos elementos que se daban en el imperio, a través de nudos, etcétera, ¿no? Entonces era una forma de comunicar una contabilidad que se podría llevar, ¿no? Se sigue investigando para qué más fue útil los quipus, ¿no? Y se les enseñaba la historia del pueblo inca, ¿no? La historia del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, eran un poco los elementos que se les enseñaba, y luego se les añadía también tácticas de guerra, tácticas relacionadas a la fortaleza y fuerza física, ¿no?
como ahí dice, educación militar, etcétera, porque era un imperio, ¿no? Era un pueblo guerrero, era un pueblo de conquistas, ¿no? Para expandir el imperio habría que conquistar pueblos, ¿no? Entonces habría que preparar un ejército. Entonces a partir de los 13 años se daba un poco esa preparación. Luego se daba la educación informal, que era esta que les comento que era más para el pueblo, para la población, que era una educación más espontánea, más natural, más que partía de la espontaneidad. Y estas generalmente eran una educación familiar, básicamente, ¿no? Quien te enseñaba era la familia, ¿no? Y si había algún tipo de enseñanza, ¿no? De repente de generar algún instrumento, de tener alguna destreza, ¿no? Con la cerámica, con los tejidos, etcétera. Esta se daba de repente en algunos pequeños grupos, ¿no? Pero dentro de la comunidad, ¿no? Dentro de donde se vivía, ¿no? Y ya, era un poco más o menos como se le daba. ¿Qué se enseñaba? Básicamente se enseñaba cuestiones de agricultura, religión, caza, pesca, o sea, todo lo que es, que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con realizar y hacer actividades laborales, básicamente, ¿no? Básicamente. Y como les decía, tenían estos principios morales que nosotros lo hemos escuchado mucho, ¿no? El amasú, amaqueya, mayuya. No seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso, ¿no? Entonces ellos tenían esta perspectiva como un principio fundamental, ¿no? ¿Hasta acá nomás? ¿Acabamos? Sí. Bueno, hasta acá un poco se da la educación dentro del Tahuantinsuyo, son los elementos que se han dado en esta etapa o en este periodo incaico, y bueno, algunos elementos para tomar en cuenta acá serían este sistema formal e informal que se daba en este tipo de educación, ¿no? Esta educación también con esta división de clases, ¿no? Que se podía dar. Y no sé si ustedes tratan de hacer una comparación de cómo es la educación en el Imperio Incaico y cómo es la educación que hemos revisado en las dos culturas anteriores. ¿Qué parecidos tienen? ¿En qué puedan diferenciarse? Etcétera, ¿no? Y hay algunas cosas que se parecen y hay algunas cosas en las cuales se diferencian, ¿no? Lo que sí queda claro es que siempre se ha dado como, bueno, siempre no, en estas culturas que hemos revisado, se ha dado prioridad o quienes tienen mayores beneficios son los que gobiernan, ¿no? Los que, los que dirigen o mandan dentro de estas culturas, ¿no? Es como un sello que siempre ha seguido en la historia de la humanidad. Ok, hasta acá. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer hasta este momento. Todo claro, profesor. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es, yo les voy a explicar en qué consiste la actividad de esta semana, ¿ya? Para que también eso quede claro, ¿no? A ver, he abierto el archivo por acá. Está el archivo. Acá está. Ya, entonces, esta semana lo que toca hacer es el trabajo del área, ¿ya? Este es el trabajo que corresponde hacer, que es un ensayo crítico. Entonces, ¿en qué va a consistir el trabajo? ¿No? Lo voy a leer primero y de ahí les voy a explicar. Y si tuvieran dudas, preguntas, algo no les queda claro, por favor les voy a pedir que me lo digan para que tengan la mayor claridad posible sobre el trabajo. Consiste en lo siguiente, un ensayo crítico, ¿no?
visualizar el video Educación en el Tahuantinsuyo. Acá está el link, abajo está el link. Ya, acá abajo está el link, ¿no? Educación en el Tahuantinsuyo, es un video de YouTube. Luego, reflexionar y analizar el contenido del video y realizar un ensayo con opinión y apreciación crítica. ¿A qué se refiere con todo esto? Se refiere a que, bueno, lo que te dice ahí, ¿no? Vas a ver el video y luego tú vas a dar una opinión, ¿no? Una opinión. ¿En base a qué? A lo que has visto en el video, a lo que has recibido en clase y al material complementario que tú tienes, ¿no? O sea, tú vas a tener una idea, ¿no? Una idea de algo. Y tú vas a dar una opinión. Puedes dar una opinión, no sé, pues diciendo, una opinión favorable, desfavorable, una opinión haciendo no sé, algún tipo de crítica en relación a cómo percibes tú la educación en el Tahuantinsuyo, cómo se dio. Puedes dar una opinión también en el sentido de si tú crees que algo de lo que pasaba en la educación durante el Tahuantinsuyo se pueda rescatar ahora, sea bueno implementarlo ahora en el sistema educativo, de repente puedas decir que no también, ¿no? Esa educación es desfasada, no se podría aplicar a esta realidad, etcétera, ¿no? La opinión que tú tengas, ¿no? La opinión que tú realices, la opinión en la cual tú reflexiones y analices el video, pero básicamente lo que quiero es eso, la opinión, tu opinión, ¿no? Ello. Ojo, tiene que ser una opinión sustentada, ¿no? Por eso tiene que tener una apreciación crítica. ¿A qué me refiero con una opinión sustentada? Y es por eso que parte del trabajo es que tú revises un poquito la teoría, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo en clase y el material complementario, ¿no? Para que conozcas un poquito más de esos elementos, ¿no? Ya, entonces las partes que contiene el presente ensayo son una carátula. Ahora les voy a mandar el modelo de carátula. Ojo, ojo, ojo. Tienen que seguir el modelo de carátula que yo les doy. Lo único que van a cambiar en el modelo de carátula es por ahí sus nombres, por ahí el año, si está mal el año, por ahí la sección, si en el modelo dice otra sección, etcétera, ¿no? Pero el modelo es tal cual, es envío. No lo modifiquen, no le agreguen que bordes, que dibujitos, que fondo, que le cambio de color el fondo. No, es tal cual yo les envío, ¿no? Y les estoy especificando eso. Tiene que tener una introducción, ¿no? Del trabajo, ¿no? La introducción es del trabajo. Tiene que tener un desarrollo, ¿no? Es decir, donde acá vas a explayarte en tu opinión y en tu reflexión crítica. Y tus conclusiones. 5 conclusiones como mínimo. Dentro del desarrollo de la opinión crítica también está en la comparación, ¿no? O sea, también es eso una opinión. Tú puedes decir, bueno, la educación en el Tahuantinsuyo se parecía a la educación en esta cultura, en esos aspectos, y se diferenciaba en tal, ¿no? Como parte de tu opinión y la reflexión que tú puedas hacer, ¿no? Puedes hacer una opinión de los roles que ocupan los agentes educativos en el Tahuantinsuyo, ¿no? El rol del docente, cómo lo hacía, o sea, qué se daba. Puedes hacer una opinión o apreciación crítica en función al tipo de pedagogía que hacían o la forma de enseñanza, que era básicamente memorística, ¿no? Puedes hacer una reflexión sobre, o sea, ahí yo te dejo un poco al criterio tuyo, ¿no? Pero ahí en la parte del desarrollo tú te puedes ampliar, ¿no? ¿Qué características debe tener el ensayo? Letra Arial 12, interlineado 1.5, texto justificado, es decir, la parte de introducción, desarrollo y conclusiones tiene que tener texto justificado. La introducción tiene que tener mínimo una cara o lo que corresponde a 100 palabras, ¿ya?
Es una cara o 100 palabras en la introducción. El desarrollo es mínimo una cara completa, ¿ya? Es mínimo. ¿Puede ser más? Sí, puede ser más. ¿La introducción puede ser más? Sí, puede ser más, pero es como mínimo. Y las conclusiones mínimo tienen que tener 5 conclusiones. ¿Pueden ser más? Sí, pero mínimo 5. Y si el trabajo lo realizas a mano, trata de hacerlo con letra clara y bastante comprensible para poder no tener inconvenientes al momento de revisar. Ok, entonces este es el trabajo que corresponde. Entonces, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Profesor, el tema que va a llevar nuestro ensayo es educación incaica. Sí, educación en el Tahuantinsuyo. Ese es el tema del trabajo. Pero por acá les quiero enseñar de una vez el modelo de la carátula, que no sé dónde está. En conclusiones, donde leo, donde dice mínimo 5 conclusiones, libre. O sea, puedo hacer una conclusión extensa o puedo hacer 5 conclusiones en diferentes aspectos del tema. No te entendí, o sea, cuando me dices una conclusión extensa, ¿a qué te refieres? Hablar del Tahuantinsuyo y su pedagogía Ya. solamente larga. Te lo digo, te lo explico así, en las conclusiones es por puntos, ¿no? O sea, punto 1, una conclusión, ¿no? Punto 2, otra conclusión. Punto 3, y así. Y las conclusiones pueden ser párrafos cortos, de 2 líneas o 3 líneas, o pueden ser párrafos un poco más largos, ¿no? Generalmente las conclusiones son párrafos cortos, ¿no? De 2, 3 líneas, no tiene más. No sé si eso que te estoy diciendo te ayuda, te aclara. Me dices sí o no, para de repente volvértelo a explicar. Sí me aclara. Entonces sería mínimo 5 conclusiones o si deseo yo, en opinión personal, ingresar más. Sí, puedes ingresar. Si encuentras más conclusiones, la puedes poner más. Pero mínimo son 5. Muchas gracias. También estoy viendo donde dice enlace de video. El mismo enlace lo voy a poner o si encuentro No. Es este enlace, no es otro. Es este. Por eso les estoy poniendo. Ok, Ustedes tienen que revisar este video. Acá está el enlace. Profesor, del video nada más vamos a sacar todo. Sí, pero ya previamente ustedes deben tener como referencia lo que hemos visto ahora en teoría, un poco del material complementario, ¿no? Y bueno, básicamente eso, ¿no? Sí, no escuché, ¿qué decían? Profesor, una pregunta. Dime. Profesor, buenas noches. Usted mencionó sobre un libro para leer que habla sobre el Tahuantinsuyo. Ajá. De ahí también se puede sacar porque el nombre del libro es Mara. No, la autora es María Rostorowski. Ahorita lo voy a Ya. escribir en el chat. Ya, de ahí también podemos sacar. Sí, si desean. Ah, ya. Ya. Por favor, escriba el autora. Sí. Ya, Profesor, gracias. disculpe, una pregunta. En el desarrollo se va a hacer una opinión de nosotras, una opinión crítica, ¿no? No se va a hacer, digamos, un resumen de... Claro, es una opinión crítica, no es un resumen del video. No es hacer un resumen, sino es una opinión crítica. Si estás de Ok. acuerdo, si te parece, no te parece, qué podrías rescatar de esa educación para ahora. De repente no rescatas nada porque no se aplica a la realidad de ahora. De repente sí un elemento porque este elemento contribuiría a generar un sentimiento de identidad, que es lo que necesitamos en esa, no sé, pues, como ustedes lo puedan plasmar, ¿no? Dentro de la opinión que ustedes tienen. Podrían hacer comparaciones también,
pueden hacer diferencias, o sea, es un poco ello, ¿no? No es un resumen, sino es una, es esto, una opinión y una apreciación crítica. Profesor, entonces tendría que Gracias. ser algo relacionado a la actualidad, o sea, la educación de la Tahuantinsuyo relacionada a la actualidad de la educación. Si deseas relacionarlo a la actualidad, lo puedes hacer, ¿no? Si deseas relacionarlo, si quieres tu trabajo enfocarlo por ese lado, lo puedes hacer, ¿no? Ya, Claro. ya, gracias. Ujú. Si conocen otras realidades educativas, ustedes de repente, ¿no? Vieron un documental de la educación en Finlandia, ¿no? Y ustedes, no sé, rescatan que algo de ahí se puede, o sea, algo del Tahuantinsuyo, bueno, estoy poniendo un ejemplo, de repente no es así, ¿ah? Pero algo de eso están aplicando en ese tipo de educación. Bueno, lo pueden tomar como referencia para elaborar sus ideas, ¿no? Y ello. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, profesor, una consulta. Usted ahorita está buscando el modelo de carátula para mostrarnos. Sí. ¿Qué sea en el caso, bueno, pues, tendría que cambiarlo, ¿no? Pero en mi caso, yo ya mandé mi trabajo, digamos, con el modelo de carátula que yo he tenido presentando los trabajos de investigación Ya. en el módulo pasado y en el ciclo pasado. Yo tengo que cambiar mi carátula o puedo mandarlo así como está, porque tiene lo mismo, tiene el logo del pedagógico, es igual. Ahí Es lo lo mismo. enseñamos. Ay, queda así. Ya, ya, pues. ¿Es igual? Sí, bueno, sí, sino que bueno, no está, primero, por ejemplo, está el título y después viene su nombre de usted, ¿no? O sea, eso sí está desordenado, pero el año, Pero lo puedes editar, y igual. eso es facilito, lo puedes editar, tu trabajo lo puedes editar y lo puedes volver a enviar. Es algo sencillo, ¿no? Sí, ya está hecho. Claro. Sí le podemos poner marco, ¿no? Al trabajo. No, no. Te acabo de decir tal cual está. Y a veces, y les insisto en esto porque o sea, o sea, de nada bajan puntos, ¿no? O sea, le ponen ya un cuadro. Ya, si les estoy diciendo que es igual, tal cual. Ya, justo está acá. Trabajo, ensayo crítico, tema, suyo, docente. Acá solamente falta ponerle curso, ciclo, tu nombre y apellido. Nombres y apellidos. Nada más, o sea, ya está todo. Profesor, ¿ese modelo nos va a mandar al grupo? Sí, en este momento les estoy mandando al grupo Gracias. para que ustedes puedan tenerlo ahí. Y lo puedan hacer, pero es tal cual, ni más ni menos, solamente el tema de los datos nada más. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se podrá agregar dibujos, imágenes? ¿A la carátula? No, a ¿Al la trabajo? investigación, sí. Sí, sí pueden hacerlo, pero obviamente esa parte no va a contar como parte de la hoja, ¿no? O sea, por ejemplo, si en la hoja, la mitad de la hoja usas para un texto, ¿no? Para poner un párrafo y la otra mitad para un gráfico, alguien podría pensar, ah, ya, me ha pedido una cara, ya está la cara, ¿no? Texto y gráfico. Entonces el gráfico no cuenta, pues, no contaría, ¿no? Como parte de la cara. Mínimo que estoy pidiendo una cara, pero que puedan agregarle, sí, sí pueden hacerlo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Gracias, profesor. Ok. Acá está ya. Les acabo de Profesor, enviar. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Les acabo de enviar al grupo el Una modelo de cosa, carátula. Sí, dime. ya, gracias, profesor. No se va a cambiar nada, dice en la carátula, ¿no? A menos que nosotros vamos a agregar nuestros nombres y nuestros datos. Claro, El tema, todo ya está, sí. ¿verdad? Ya, gracias, profesor. Ok. Les acabo de mandar en el chat también el nombre del título del libro que se llama El Tahuantinsuyo de María Rostorowski.
si alguien desearía revisarlo, ¿no? O sea, no es obligatorio, pero ahí les doy esa referencia. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Disculpe, he Dime. ingresado un poquito tarde. No sé si podía volver a explicar Ya. del trabajo, por favor. Ya. Va a quedar grabado también pero lo vamos a hacer rapidito, ¿ya? Va a quedar grabado están grabando la clase y va a estar en la plataforma, pero algo rapidito. Entonces el trabajo consiste en hacer un ensayo crítico. Es ver este video, ¿no? Acá le pongo el enlace y después de ver el video se tiene que reflexionar, analizar. ¿Para qué? Para que cada uno de ustedes dé una opinión y una apreciación crítica del contenido de este video, ¿no? ¿A qué me refiero con opinión y apreciación crítica? Que ustedes tienen que de repente hablar de las ventajas y desventajas, de repente de lo que están de acuerdo, no están de acuerdo, de lo que ocurrió en ese tipo de educación, de repente hacer una comparación a lo que se pueda rescatar para ahora, ¿no? De repente hay algunos elementos de la educación en el incanato que hoy en día se podrían implementar en el sistema educativo, de repente no, que podrían hacer comparaciones con otros tipos de educación en otros lados o en otras culturas también, etcétera, ¿no? Una serie de opiniones que tienen que partir de cada uno de ustedes. Las partes del trabajo son carátula, introducción, desarrollo y conclusiones, ¿no? ¿Y qué características debe tener este trabajo? Debe ser en letra Arial 12, interlineado 1.5, texto justificado, es decir, la introducción, el desarrollo y las conclusiones tienen que tener un texto con texto justificado para darle un orden, ¿no? La introducción tiene que tener como mínimo una cara o 100 palabras, ¿ya? Eso es como mínimo. ¿Pueden ser más? Sí, pueden ser más, pero como mínimo 100 palabras. El desarrollo tiene que tener como mínimo una cara. Y en el desarrollo es justamente donde vas a poner todo esto, ¿no? Tu opinión y apreciación crítica. Y las conclusiones tienen que ser como mínimo 5 conclusiones, ¿no? Ahora, si el trabajo lo desarrollas a mano, tiene que ser con una letra bastante clara y bastante legible, ¿no? Para la carátula yo les he enviado un modelo, en este momento les envío un modelo al grupo de WhatsApp y tiene que respetarse ese modelo, tal cual. No le pongan nada más, no le quiten nada más, tiene que ser tal cual ese modelo, ¿ya? Y todo el texto tiene que ser más o menos siguiendo ese modelo. ¿A qué me refiero? Tiene que ser en blanco y negro. No le pongan marcos, no le pongan florcitas, que colores, no. A lo mucho lo que pueden agregar son imágenes, como alguien me comentó, ¿no? Me preguntó. A lo mucho lo que pueden agregar son imágenes, ¿ya? Ok, entonces ese es un poco el resumen del trabajo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya, por favor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta por ahí? Sí, profesor, una pregunta. Lo que es, por decir, ahora el ensayo y en el trabajo, ¿eso debe ser como un pretrabajo y luego un trabajo final? ¿O es No. otro tema que nos va a mandar para trabajo No, final? para el trabajo final es otro tema. Esto es un tema y el trabajo final es otro tema. Son dos temas diferentes. Ya, profesor. Entonces, en total, ¿cuántas hojas serían del todo contado, o sea, el desarrollo, introducción, todo? A ver, vamos a contar. A ver, sería una de carátula, una de introducción, una de desarrollo y una de conclusiones. Serían, si fueran lo mínimo, ¿no? Si fuera lo mínimo, serían 4. ¿No? 4 como mínimo. Profesor, disculpe, ¿y hasta cuándo tenemos chance para enviar el trabajo? Está en la plataforma, que no, ahorita no, a ver, que me parece que es, bueno, son las 2 semanas que siempre tienen, pues, ¿no? De los trabajos. Sí, pero varía la nota de 20 a 16. Claro. No O varía. las dos son base 20. Las dos son en base a 20. Ya. Gracias, profesor. Ya, profesor, gracias. Ya, ok.
Sí, las dos son en base 20. Y acá como hago para... Ya. Entonces, Profesor, disculpe. ¿Hasta cuándo hay plazo? ¿Hasta este domingo? no, tienen 2 semanas. Esta y la próxima. Profesor, profesor, ¿Sí? profesor, ya descargué el libro sobre el Tahuantinsuyo de la autora María. Ah, ¿está en internet? Sí, pero quiero que lo puede visualizar, por favor. Se lo envío. A ver. No sabía que estaba en internet. A ver, lo voy a enviar. Está bien, ¿ah? Ahí le envié, profesor. ¿Y dónde lo puedo conseguir, profesor, exactamente? ¿El libro? Bueno, yo lo compré en una librería, ¿no? Conocida. Pero, sí, ¿verdad? Está el libro. No, pero está en un resumen. Un resumen nomás es, profesor. Sí, es como la introducción, algo así. Claro, sí, ya me parecía raro, porque yo no he encontrado por lo menos En Amazonas se puede conseguir. Claro, sí, en Amazonas. Y por ahí también, los que venden libros, por ahí puedan ustedes conseguirlo. Profesor, ¿en la librería del Inca sería más factible? Probablemente, o sea, no sé exactamente dónde. Yo lo compré en una librería conocida y bueno, por eso lo tengo, ¿no? Pero sí he visto en otros lados también, ¿no? Entonces sería cuestión de que si es que desean adquirirlo, puedan ustedes buscarlo, ¿no? Repito, no es que yo creo que es bueno tenerlo como cultura general, ¿no? No es algo obligatorio, ¿no? Pero si quieren complementar su trabajo con parte de ese texto, lo pueden hacer, ¿no? Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? Ok, entiendo por el silencio que ya no hay entonces. Entonces vamos a pasar a tomar lista. ¿Puedes ponerle pausa a la grabación, por favor?